Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Discusiones Constructivas. Hoy tenemos un tema algo técnico, muy interesante: riesgos geológicos y disputas en túneles. Buenos días, Augusto. Por favor, presenta a nuestro estimado invitado. Sí, buenos días, Elina, muchas gracias. Y bueno, sí, hoy tenemos el gusto de contar con Emilio Linde Arias. Bienvenido, Emilio. Emilio es ingeniero geólogo, especialista en construcción subterránea, con más de 20 años de experiencia internacional en la investigación de túneles, tanto durante su construcción como en el análisis forense de fallos y controversias. A lo largo de su carrera ha participado en algunos de los proyectos subterráneos más complejos de Europa, América, Oriente Medio, Asia, África, investigando colapsos, problemas geotécnicos, filtraciones, fenómenos de entrada y salida de agua y sobre todo disputas relacionadas con las condiciones del terreno. Además, Emilio ha actuado como perito experto en arbitrajes internacionales ante tribunales del CIADI y también de la ASC, también incluso con juntas de resolución de disputas, bajo contratos FIDI, analizando cuestiones de diseño, ejecución, causalidad, asignación de riesgos en proyectos de túneles. Así que, Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla. Es realmente un placer tenerte hoy con nosotros. No, muchas gracias a vosotros por la invitación. Un placer estar aquí con vosotros para charlar un rato. Muy bien, excelente, Emilio. Bueno, empezamos con nuestra primera pregunta para ti. Entonces queríamos, para empezar, escuchar de ti, que nos cuente un poco sobre tu trayectoria profesional, en especial en lo que se relaciona con tu experiencia en materia de túneles. Bueno, sí, yo cuando terminé mi graduación en la universidad empecé a trabajar en temas de geotecnia. Yo soy geólogo por formación y directamente empecé a trabajar en temas de geotecnia. De aquella en España era el boom de la construcción, entonces había muchos proyectos realmente interesantes y complejos en España. Se estaban haciendo las líneas de alta velocidad. Había un impulso muy grande en el desarrollo de infraestructuras. Y bueno, ahí fue donde empecé a coger experiencia, digamos, experiencia en obra y mi interés por el tema de los túneles. Y bueno, cuando empezó la crisis financiera, pues me trasladé a Londres y en Londres trabajé unos años en la obra del metro de Elizabeth Line. Y a partir de ahí, poco a poco, empecé a hacer disputas, digamos, peritajes. Comencé con temas de reclamaciones de seguros y, bueno, poco a poco me empecé a interesar en el aspecto más, digamos, de aspecto forense, como se suele decir, de la ingeniería de túneles. Y, bueno, ahí fue así como empecé en este mundo. Excelente, Emilio. Gracias. Gran trayectoria, Emilio. ¿Podrías hablarnos un poco sobre los métodos actuales que se usan en excavación de túneles, por favor? Bueno, los métodos, así conceptualmente, no han cambiado mucho. Digamos que se puede hablar de dos tipos principales de métodos, que sería uno, la construcción de túneles por métodos que se suelen denominar convencionales, que es, digamos, la excavación, ya sea con explosivos o con excavadoras, que sería lo que se llama los túneles convencionales. Excavas y aplicas un soporte. Y luego la otra familia de túneles es los que se realizan mediante una tuneladora, una TBM, utilizando la terminología anglosajona, en la que hay una especie de un topo que va haciendo la excavación y hay un proceso automático por el que se va haciendo el revestimiento
si fuera necesario. Normalmente es un revestimiento de dovelas de hormigón. Entonces, bueno, esas son las dos principales familias. Hay muchas variantes, si entramos ya en detalles. Y bueno, estos dos tipos han aparecido ya desde los 70, digamos que es las mismas metodologías, por supuesto con distintas innovaciones en cuanto a materiales, en cuanto a mejora de la seguridad, en cuanto a la calidad del producto final, pero bueno, digamos que conceptualmente sigue siendo muy parecido a como era desde los años 70. ¿Y cómo se comparan en términos de los costos estas dos familias? ¿Y por qué las tuneladoras no se han tomado por completo el mercado? Sí, las tuneladoras principalmente porque la inversión de una tuneladora hace que a veces no sean, digamos, eficientes para túneles pequeños, ¿no? Eso se está reduciendo cada vez más, pero normalmente, digamos, a partir de los 5 kilómetros es cuando, 4 o 5 kilómetros es cuando se empieza a considerar que una tuneladora puede ser eficiente en cuanto a coste. Por supuesto que una vez que tienes la tuneladora ya en obra, los rendimientos son mucho mayores. Entonces, digamos que hay esa limitación financiera, que yo creo que cada vez se va reduciendo. Ahora ya se empieza a utilizar tuneladoras para túneles pequeños como galerías. Entonces, la innovación está centrándose mucho, yo creo que en eso, en la posibilidad de utilizar tuneladoras para cada vez más túneles. El método convencional, aparte de este aspecto de inversión de capital, tiene otras ventajas como la flexibilidad a la hora de hacer distintas formas que son necesarias o distintos tamaños. A veces hay túneles que necesitan pues, tener una especie de geometría que no es continua. Pues en ese caso siempre va a hacer falta el método convencional. Yo creo que siempre va a haber una especie de convivencia de los dos métodos, pero bueno, poco a poco las tuneladoras están ganando más cuota de mercado, si prefiere llamarlo así. Muchas gracias. Sí. Y Emilio, pensando en la complejidad de los proyectos, de la excavación de los túneles, ¿por qué tenemos tantas disputas en los proyectos? ¿Cuáles suelen ser los temas que se discuten en los proyectos de túneles de excavación? Sí, como todos sabemos, hay que nos dedicamos a esto de las disputas en construcción desde diferentes puntos de vista. Vosotros supongo que desde arbitrajes y el aspecto de la abogacía, yo desde el peritaje. Sabemos que los túneles pues siempre resultan en disputas. Estas disputas pueden ser relacionadas en asuntos sobre costes y retrasos o también sobre algunos colapsos o fallos catastróficos como todos conocemos porque normalmente salen en las noticias. La principal característica que hace a los túneles o que tenga mucha probabilidad de tener estos problemas, yo creo que se debe a la interacción con los materiales naturales, que por supuesto nos obliga a lidiar con una gran incertidumbre. Esta incertidumbre, digamos que tiene dos componentes. La componente de saber la geometría de la geología, saber qué capas vamos a tener o qué capas vamos a tener que excavar. Y la otra componente es, si sabemos qué litología vamos a tener o qué materiales, también hay una incertidumbre en relación a cómo se van a comportar, porque los materiales naturales tienen una variabilidad en comportamiento mucho mayor que, por ejemplo, lo que podría tener el hormigón o el acero. Entonces, esta doble componente de incertidumbre es la que hace que los proyectos de los túneles, pues yo creo que sean unos de los que más retrasos y sobrecostes tienen. Esta incertidumbre no se puede eliminar en la etapa de diseño.
es imposible tener un registro geológico con sondeos de todo lo que vamos a excavar. Siempre va a haber una limitación. Limitación que puede ser tanto de a veces autoimpuesta por temas de plazos o por temas de presupuestos para hacer estas investigaciones geológicas, pero a veces las limitaciones son inherentes cuando, por ejemplo, tienes que hacer un proyecto en una zona montañosa como en los Andes o en zonas de montaña de aquí de Europa. En esos casos, por mucho interés o mucho presupuesto que tengas, siempre vas a tener una limitación en cuanto al número de exploraciones que puedes hacer. Entonces, tienes esta incertidumbre inherente a los túneles que hace que a la hora de presupuestar los proyectos y a la hora de establecer un plazo, tienes que hacer una estimación basada en hipótesis. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos artículos científicos que muestran que ante la incertidumbre el ser humano tiende a ser optimista por naturaleza. Entonces, en el mundo de la industria tenemos este sesgo de optimismo que hace que a la hora de presupuestar los precios por los proyectos y la duración, tengamos que pensar que siempre va a haber o que las hipótesis que tomamos, en vez de ser realistas, pues tienden a ser un poco optimistas. Por ejemplo, alguien que trabaje en un organismo público que esté intentando conseguir un presupuesto para una obra, a la hora de presentarle el proyecto a quien le voy a prestar el dinero, pues siempre va a intentar, ante la incertidumbre, siempre va a intentar presentar una cosa más florida y más positiva, ¿no? Y luego también los contratistas a la hora en la etapa de tender, siempre tienen el riesgo o la amenaza de que sus competidores planteen unos precios más bajos. Entonces siempre hay esta dinámica de intentar bajar los precios a la hora de hacer las ofertas. Yo creo que todo esto genera que al final se vaya a empezar una obra con unos plazos y con unos presupuestos que no son realistas, y no son realistas porque son demasiado optimistas. Y que esto enlaza porque tenemos la posibilidad de hacer estos hipótesis optimistas porque tenemos una incertidumbre. Y entonces esa es la forma en la que gestionamos esta incertidumbre que nos conlleva a esos sesgos optimistas. Bueno, sí, pero bueno, al final siempre hay, cuando hay algunos problemas, pues siempre se genera la discusión de si lo que está pasando es porque la geología no era previsible o si era imprevisible y bueno, tenemos que tener en cuenta que hay que hacer los presupuestos de una forma realista. Sí, y me hiciste recordar tuvimos recientemente la conferencia internacional de la RBF, la Dispute Resolution Board Foundation en Roma, y vimos unas presentaciones del metro de Roma y los riesgos arqueológicos, muchísimo interesante, ¿no? Entonces, depender del país, realmente cambia, ¿no? Aquí en Latinoamérica mencionaste los Andes, aquí los riesgos también arqueológicos, pero no tan en niveles tan bajos, así como normalmente vemos en Europa, ¿no? Sí, los riesgos de todo lo que esté enterrado al final conlleva un riesgo, tanto sea como restos arqueológicos o la presencia de objetos como pozos inesperados, todo ese tipo de cosas que no se detectaron durante la investigación de la etapa de diseño, pues siempre generan un riesgo, sí, una amenaza para el proyecto. Sí, excelente, Emilio. Emilio, y siguiendo con este tema, los contratistas no suelen ofertar los precios de contingencia, por ejemplo, en el caso de que las condiciones de la montaña son
así, el precio es tal, y en las condiciones distintas el precio es otro. ¿No suelen hacer estos alcances en sus ofertas? Sí, se suele hacer, pero bueno, al final todos pues hacen una estimación. Incluso si aparece el terreno que se espera, siempre se hace una estimación de cuánto va, qué tipo de progreso o de avance por metro, por hora vas a hacer, que siempre pueden ser, digamos, a lo mejor demasiado optimistas. Bueno, con esto no estoy diciendo que no haya nunca riesgos geológicos que sean imprevisibles, ¿no? Siempre que pueden existir y existen. Pero siempre hay esta componente de falta, a lo mejor falta de realismo que debería tenerse en cuenta. Perfecto. Y en materia de diseño, ¿cómo se suele reflejar el riesgo geológico en el diseño de los túneles? En túneles convencionales, que son los que, digamos, son de frente abierto, que vas excavas y instalas un soporte para poder continuar con la siguiente ronda de excavación. Los diseños se suelen basar en unas estimaciones de los diferentes tipos de terrenos que te puedes encontrar y a partir de lo que vais observando, pues a los contratistas se les da un menú de opciones. Digamos que se pueden presentar como 5 tipos de terrenos y entonces el contratista se le impone la obligación, digamos, en este método, se llaman métodos de observación, se le impone la obligación de inspeccionar el terreno y dentro del menú de opciones de soporte, de sostenimiento, elegir la más adecuada a cada sección de la excavación. Entonces, digamos que se intenta, la manera de que la industria tiene de gestionar la incertidumbre geológica es a través de lo que se llama el método, bueno, en inglés se llama observational method. Yo creo que en español se podría decir como método observacional, aunque suena un poco raro. Pero, bueno, que simplemente asumir que hay esta incertidumbre y dar una serie de opciones que se van aplicando en función de lo que se vaya encontrando. ¿Y es fácil ponerse de acuerdo entre el propietario o el diseñador y el contratista sobre cuál de las 5 alternativas corresponde aplicar, o si hay discusiones al respecto? Sí, sí que suele haber discusiones porque a la hora de decidir qué tipo de sostenimiento pones, se basa en clasificaciones geomecánicas en la que tienes a 2 personas, 2 ingenieros en el frente, dándole se llaman clasificaciones geológicas, que normalmente van de 0, bueno, el RMR es una de ellas, entonces vas de 0 a 100 y hay distintos rangos. Y claro, a veces puedes tener un geólogo del contratista y un geólogo del empleador con visiones distintas y incentivos distintos a la hora de establecer la clasificación geomecánica. Entonces, es una cosa que suele llevar a este tipo de discusiones en la obra, sí. Pero como el diseño habitualmente es del empleador, entonces el empleador tendría la última palabra en cuál de los métodos, cuál de los diseños elegir. Bueno, a veces hay muchos casos en los que en los túneles se hace mucho diseño y obra por los contratistas. Entonces, lo que tienes es por el empleador tienes una especie de supervisión que intenta que el contratista esté decidiendo los sostenimientos en base al beneficio del proyecto, no en base a su propio beneficio. Pero sí, en el caso de que él sea un diseño hecho por el empleador, el empleador siempre va a tener la última palabra. Muchas gracias. Pero sí, en el ámbito de los túneles es muy habitual, por lo menos en Europa, hay la tendencia a que el diseño esté hecho por el contratista.
Bien. Y Emilio, desde el punto de vista contractual, ¿cómo se suele abordar la asignación de riesgo geológico entre las partes? Que la estructura del modelo FIDIC Esmeralda, por ejemplo, es realmente el estándar más aceptado, o ves variaciones, ¿cómo pasa con eso? Sí, bueno, yo lo conozco sobre todo en los contratos estándar internacionales, que son FIDIC y internacionalmente también un poco NEC. FIDIC se basa principalmente, el FIDIC tradicional se basa principalmente en lo que se considera el concepto de lo que es previsible. Entonces, el contratista, digamos que asume el riesgo de cualquier condición geológica que sea previsible y el empleador pues debería asumir el riesgo de condiciones geológicas que sean imprevisibles. ¿Cuál es el problema? Que a la hora de las disputas, el concepto de previsibilidad es un poco ambiguo. Lo que para una persona puede ser previsible, para otra no. Entonces eso da lugar o tradicionalmente da lugar a muchas disputas. En el contrato NEC no se utiliza la terminología de previsibilidad, sino se habla de probabilidad. Algo, digamos, que el contratista asume cosas, es su riesgo, cosas que tendrían, o no, el empleador asume el riesgo de cosas que tendrían poca probabilidad de suceder, que digamos que es un poco equivalente, ¿no? También tenemos ese problema de terminología ambigua. A partir de ahí, surge recientemente FIDIC elaboró el contrato, el libro Esmeralda, en el que se intenta solucionar esa ambigüedad a través de repartir los riesgos con un documento que es obligatorio en el contrato FIDIC Esmeralda, que es el GBR. El GBR, que es un concepto que viene de Estados Unidos, se creó en los años 70, es Geotechnical Baseline Report. La traducción al español, hay gente que lo llama línea base geológica, geotécnica o geología de referencia, pero bueno, simplemente lo que creas es una lista de condiciones geológicas que vienen reflejadas en este documento, el Geotechnical Baseline Report, que son las que el empleador está dispuesto a pagar. Digamos que se establece una línea de condiciones geológicas que, si se superan o si no están dentro de lo que se considera dentro de la línea base, el empleador está dispuesto a pagarla. Lo que se intenta con este documento es, en teoría, primero, como ya dije, eliminar esta discrepancia en cuanto a lo que es o esta ambigüedad en cuanto a lo que es previsible. Y segundo, también se intenta que este documento permita que los contratistas, a la hora de hacer las ofertas, puedan tener más seguridad en cuanto a los riesgos que tienen que asumir. Digamos, esta es la principal novedad del contrato FIDIC Esmeralda. No es ni por mucho el contrato más empleado ahora mismo, se está empezando a usar, pero sí que yo creo que es la tendencia que la industria está intentando empujar para que, digamos, que queden más claras las reglas de juego a la hora de la construcción de los túneles. Este contrato FIDIC Esmeralda, no sé si lo dije, es específico para obras subterráneas. Vale, Melo, gracias. ¿Y cuál ha sido la acogida del libro Esmeralda en la práctica? ¿Serán los lenders los más interesados en que se aplique? Sí, la verdad que no tengo mucho conocimiento de muchos túneles que estén empleando este contrato. Yo creo que poco a poco se va popularizando. Sé que el Banco Mundial lo ha incluido entre
sus contratos que recomienda. Pero bueno, hay gente que dice que uno de los inconvenientes que tiene este contrato es que, como digamos está asumiendo la incertidumbre de los proyectos de túneles, le quita una certidumbre en cuanto a plazos y cantidad que los lenders, digamos, no se sienten muy cómodos con eso a la hora de dar dinero a un proyecto. Porque claro, les estás dando dinero a un proyecto que te dicen a lo mejor dura esto, a lo mejor dura otro, depende de lo que encontremos. Entonces hay gente que comenta que digamos que por ese aspecto puede ser un contrato con el que los bancos multilaterales pues tampoco se sientan excesivamente cómodos. Pero sí sé que poco a poco se están empezando este contrato se está empezando a usar en muchos proyectos. Ya, muy interesante. Y Emilio, ¿cómo suele desencadenarse una disputa relacionada con túneles? ¿Es siempre la geología la causa? Sí, al final, si consideras cómo se hace un túnel, que es, tienes que excavar, o todos los ciclos que conlleva la excavación de un túnel, que es la excavación en sí misma, la instalación del sostenimiento, el desescombro, la ventilación, si hay explosivos. La duración de cada uno de esos procesos está relacionada con las condiciones geológicas que encuentras. Entonces, si hay cualquier retraso o cualquier problema, siempre va a haber un componente de geología, porque estás interactuando con la geología. Entonces, casi todas las reclamaciones relacionadas con túneles pues tienen un componente geológico. A la hora de investigarlas, pues tienes que ser consciente de cómo se reparten los riesgos en el contrato y bueno, pues investigar al final si lo que se está reclamando es previsible o no es previsible, o si hay otros aspectos de problemas, de efectos de construcción, o no seguir los procesos adecuados, no seguir el método observacional de, por ejemplo, hacer la auscultación del túnel, porque una de las cosas que tiene la excavación de los túneles es que, aparte de ver los materiales, tienes que ver cómo reacciona el túnel a la excavación, cómo se deforma, y saber si esa deformación está dentro de los rangos contemplados en el diseño. Entonces, sí, siempre hay una componente geológica, pero hay otras componentes que tienes que investigar también y bueno, pues al final buscar una causa que nunca es una causa solo única, siempre hay diferentes factores, pero bueno, ya cuando tienes no solución, pero bueno, ese informe, pues ya tienes que dejar a los abogados que interpreten a quien le corresponde la culpabilidad o la liability, como se le dice. ¿Y el uso de las tuneladoras no ha reducido todas estas controversias? No sé, digamos, por su mayor capacidad técnica para avanzar. ¿No observas eso? Sí, yo creo que normalmente hay menos controversias en túneles de tuneladora. Menos. Menos, sí, yo creo que sí. Bueno, por lo menos a mí me llegan menos. Principalmente yo creo que no hay una expectativa de observar el terreno tanto como con los túneles convencionales, porque ya tienes un diámetro de agujero, el sostenimiento va a ser siempre el mismo, con dovelas, o normalmente es o con dovelas o sin nada. Principalmente es así, hay túneles de tuneladoras que no es así, pero principalmente es así, no hay ese componente de observación de la excavación. Y también los ratios de progreso son bastante mayores, entonces estás menos tiempo, digamos, en la etapa de
de excavación. Y sí, hombre, sí que hay disputas con tuneladoras. A veces el problema que tienen las tuneladoras es que les falta la flexibilidad que tienen los métodos convencionales. En los métodos convencionales, si te encuentras unas condiciones geológicas muy, muy malas, siempre vas a tener la posibilidad de adaptarte. En el caso de las tuneladoras hay muchos casos en los que no es posible y hay que rescatar la tuneladora. Entonces puede haber disputas muy, muy costosas en las que la solución lleve mucho tiempo y lleve mucho dinero. Pero, digamos, disputas así pequeñas o más tradicionales de retrasos y sobrecostes yo creo que son más normales en túneles convencionales. Muy interesante. Muy bien. Y Emilio, en tiempos de inteligencia artificial, tantas discusiones relacionadas al tema, ¿cómo llega en los contratos geológicos con temas así? ¿Cuál es el impacto que puede tener o que ya tiene la inteligencia artificial en nuestra discusión? Sí, bueno, yo creo que vosotros lo habréis visto también. Hay una gran, no solo la inteligencia artificial, sino la mejora en cuanto a los construction records, la documentación de obra está mejorando. Entonces, digamos que en lo que son las disputas estamos recibiendo ya una documentación de una mayor calidad. Ya no recibes tanto esos informes hechos en obra, escritos a manuscritos. Ya empiezas a recibir todo en PDFs, ya empiezas a recibir la información tipo BIM. Lo que hace, primero, que con lo que investigamos sea más fácil de investigar. También yo creo que eso está reduciendo el número de disputas también, porque digamos que la información está más accesible a las dos partes. Y, digamos, eso es un poco el aspecto de la mejora de los registros de obra. En cuanto a la inteligencia artificial, hay mucho avance, está habiendo mucho avance en el tema de las tuneladoras a la hora con los sensores que tienen, pues intentar predecir el terreno que van a tener delante, a la hora de interpretar las investigaciones técnicas. Yo estuve en un proyecto en el que se habían hecho muchísimos sondeos. Muchísimos. Entonces, uno de los problemas que teníamos era la interpretación de estos sondeos. Cuando teníamos tanta información que era difícil hacer una interpretación que no se nos escapara nada a la hora de hacer, digamos, el modelo geológico. La inteligencia artificial y, bueno, todos los softwares de apoyo, pues, están mejorando esa capacidad de interpretar la información geológica y construir modelos geológicos más fiables. Y, bueno, sí, luego en la etapa de obra, pues, estamos viendo el tema de la capacidad de utilizar toda la información que tienen las máquinas a la hora de perforar, a la hora de sentir la excavación, interpretarla de forma que puedas anticipar problemas geológicos. Yo creo que eso va a reducir, esperemos, en teoría debería reducir las disputas. Y en cuanto a nuestra actividad como expertos o como peritos, sí que esas herramientas están facilitando la revisión de documentación, sobre todo que es repetitiva, como diarios de obra, informes mensuales, pues ya puedes hacer códigos para buscar la información que necesitas, y yo creo que está facilitando la investigación de las disputas. Pero yo espero que en medio plazo, pues, la aplicación de la inteligencia artificial a la obra
in situ permita, o idealmente, podría permitir una reducción en el número de disputas. Excelente, Emilio. Eso sería un gran avance, sí. Emilio, en los proyectos que tú has visto, ¿se suele usar los dispute boards para la prevención y resolución temprana de disputas? Sí, bueno, eso yo creo que depende mucho de las zonas, ¿no? Yo trabajo mucho en la zona del Cáucaso. Allí hay hay un gran impulso por parte de los gobiernos del uso de los contratos FIDIC en sus proyectos de infraestructuras con la inclusión de los dispute boards. Entonces, sí, tenemos bastantes, digamos, casos en los que estamos en los dispute boards dando apoyo como peritos. Estamos viendo eso mucho en la zona del Cáucaso. Y bueno, son obras bastante grandes. Veo como problema que lo que observo es que estos dispute boards suelen ser unipersonales. Y bueno, a veces son proyectos de mucha entidad y bueno, supongo que sería mejor pues tener a 3 personas en vez de tener a una sola porque a veces gestionar toda la documentación y también la complejidad de los casos yo creo que facilitaría la actuación de los dispute boards tanto a la hora del seguimiento de la obra, pero sobre todo a la hora de cuando hay adjudicaciones que a veces son bastante complejas y la documentación que se genera es bastante extensa. Entonces, esa es la observación que veo en mi experiencia en esa zona del mundo con los distritos del FIDIC. Y siendo el dispute board unipersonal, por lo general, en tu experiencia, ¿es un ingeniero o un técnico quien asume el cargo? Sí, bueno, suelen tener todos una doble formación. Sí, hay muchos ingenieros que tienen un grado de abogado, hay muchos abogados que tienen alguna formación de ingeniería. Entonces son gente que son técnicamente bastante competente y que pueden cubrir las dos cosas, el aspecto legal y el aspecto técnico. Pero sí que a veces yo en mi opinión deberían ser tres personas para que la carga de trabajo no sea tan grande. Y me parece que el Dispute Board aporta algo interesante a los proyectos con este perfil de tunería, porque como un Dispute Board permanente, cuando actuamos así, acumulamos el conocimiento desde el principio del proyecto. Entonces, a medida que avanzamos con el proyecto, los problemas que suelen pasar con la perforación, todo esto, me parece especialmente interesante, ¿no? Sí, yo creo que permiten... Sí, desde luego es mucho mejor que sean dispute boards que estén al tanto de la obra desde el principio, porque eso permite, por supuesto, que si hay una reclamación o algo que decidir, pues tengan ya el conocimiento y todos los antecedentes, pero también el hecho de que estén pendientes de la obra actúa como, en inglés, como se dice, deterrence, como evita que haya más reclamaciones de las debidas, porque saben que hay una persona independiente, imparcial, que está al tanto de lo que está pasando y entonces yo creo que evita así muchas reclamaciones innecesarias. Y de hecho, a la hora de los arbitrajes también, yo creo que los arbitrajes llegan un poco más limpios. Hay muchas cosas que se filtran a través del dispute board y los arbitrajes quedan más centrados en lo que realmente es importante.
Muy bien. Entonces, yo creo que tienen una gran utilidad para ambas partes, la verdad, en temas de túneles. Sin duda. A mí siempre me ha llamado la atención el uso de los peritos en los dispute boards, o sea, para los dispute boards, porque las partes se supone que tienen un cierto conocimiento técnico, el dispute board tiene un cierto conocimiento técnico y aún así se recurre a un perito, a un técnico independiente. ¿Cómo ves tú tu función en este contexto, Emilio? Sí, supongo que lo que los peritos independientes traen al dispute board es la independencia y quizás intentamos aportar algo de una visión nueva a la obra o al problema sin tener, digamos, nada, no haber participado y no tener ningún tipo de componente personal. Que es lo que veo en las obras cuando estas disputas se generan. Es gente que ha estado mucho tiempo en la obra. La obra se hace como parte de ellos, es como un familiar. Entonces, a veces se generan, los debates se convierten en cosas muy personales, que no debería ser así, porque al final es simplemente todo el mundo está trabajando y generalmente se trata de cada uno pues tiene su opinión y ya está. Pero bueno, no, yo creo que no es así. Entonces, lo que traemos los peritos independientes es eso, una mirada fría, de no estar relacionados con la obra y la credibilidad que podemos aportar por nuestra experiencia. Pero sí que entiendo que hay mucha gente que piensa que los dispute boards, en cuanto empiezas a traer expertos independientes, pierden un poco el sentido, ¿no? Porque idealmente deberían ser un procedimiento para que las personas que están en obra pues gestionen sus reclamaciones sin tener que convertir los dispute boards en una especie de mini arbitraje. Pero bueno, sí. Yo te explico lo que creo que podemos aportar, pero al mismo tiempo entiendo a las personas que opinan que es mejor que la cosa quede dentro, confinada a la gente que está relacionada con la obra. Sí, interesante este debate. Ahora, Augusto, tú como un deporte experimentado, ¿ves la utilidad de los peritos en esa instancia? Se cortó un poco para mí. No, yo estoy en un dispute board del metro de São Paulo y todavía no tuve una experiencia así. Pero bueno, yo veo que lo que mencionó Emilio tiene sentido, ¿no? Y bueno, tampoco tenemos tantos expertos como Emilio, ¿no? Súper expertos en el tema que están actuando en dispute boards, pero usualmente para mí como concepto no es necesario tener al súper experto en el tema del proyecto en el board, ¿no? El experto tiene que estar apoyando a las partes. Entonces, si seguimos con la estructura, ¿no? En dispute board estamos para acompañar, avanzar, que tenga un buen conocimiento sobre el tema, sí, pero bueno, tener a Emilio en dispute board va a ser un lujo también, ¿no? Sí, no, sobre todo aparte de lo que mencionas del lujo, sobre todo también hay una tendencia a traer abogados externos también a los dispute boards. Entonces, digamos que todo el proceso se encarece poco y también produce cierto retraso. Entonces, los famosos 84 días son en feeding, ¿no? ¿Cuántos son? 80 y... Sí. Sí, al final pues se extiende y el dispute board sigue siendo efectivo, pero bueno, pierde un poco de la eficacia que en su naturaleza se le espera, ¿no? Es una cosa rápida y barata, si quieres, o eficiente. Entonces,
si empiezas a traer gente de fuera, se genera, digamos, un monstruo, un no monstruo, algo que ya tiene unas dimensiones que superan lo que conceptualmente se espera de un dispute board de FIDIC. Pero bueno, yo encantado de participar en los dispute boards de FIDIC. Sí, todos los procesos suelen adquirir una mayor sofisticación, es como una tendencia imparable y el dispute board no es ajeno a eso, es al final Precisamente. más sofisticación, sí. Sí, yo creo que al final es eso, como las dinámicas de obra, pues cuando se llegan a los dispute boards es que ya ha habido problemas, entonces ya se pierde un poco la confianza entre las partes, nadie, digamos, tiene confianza en la otra parte, entonces quieren traer a gente de fuera. Al final es la naturaleza humana. Y bueno, Milo, ya llegando a la conclusión de nuestra charla, queremos escuchar de ti cuál es tu conclusión, qué piensas tú acerca del futuro de los contratos y las discusiones o solución de controversias para las construcciones de túneles. Sí, bueno, siguiendo con el tema de los dispute boards, yo creo que los dispute boards son súper útiles. Yo creo que ahorrarse dinero en los dispute boards no es eficiente porque en el largo plazo, en el plazo de la duración de la obra, yo creo que ayudan a ambas partes. Sí que pienso que deben ser dispute boards siguiendo con la pregunta de dispute boards de 3 personas. Y luego el tema de la asignación de riesgos geológicos, como dije, el GBR o el Geotechnical Baseline Report va a ser una herramienta que se utiliza cada vez más. Es una herramienta que viene del mundo anglosajón, pero ya se está empezando a usar en Sudamérica. Pero bueno, conviene que este Geotechnical Baseline Report la gente conozca muy bien el documento de qué se trata, porque estoy viendo que hay muchos GBRs en los que la redacción no es la adecuada, entonces pierde la razón de ser porque no se establecen los riesgos de una forma clara. Entonces se pasa de la disputa de la interpretación de la previsibilidad a la interpretación del contenido del GBR. Entonces, si el GBR es algo que va a venir, se va a imponer y va a quedarse, pero hay mucho camino por recorrer a la hora de hacer GBRs que cumplan con lo que se espera de ellos. Y bueno, al final, disputas yo creo que no van a desaparecer, sobre todo por eso, por que la incertidumbre va a seguir ahí. Siempre va a haber una cierta incertidumbre con las condiciones geológicas y a la hora de establecer los precios de las obras y las duraciones y los plazos, pues siempre va a haber esa componente de interpretación que va a hacer que al final las cosas no sean como se esperaba o como se deseaba. Entonces, bueno, yo creo que vamos a seguir teniendo que actuar vosotros como adjudicadores o árbitros y yo en mi humilde labor como perito. Muy bien, excelente, Milo. Muchas gracias, Emilio, por participar en nuestras discusiones constructivas y compartir tus conocimientos. Pues nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y encantados de haber estado aquí con vosotros en esta conversación tan agradable. Muy bien, gracias, Emilio. Gracias a ustedes. Hasta nuestro próximo episodio. Chao, chao. Chao.